nosotros le enseñamos a Europa. Y nosotros dominamos el Golfo Pérsico, que es la salida al Índico y la salida del petróleo mundial. De modo tal que Irán no es el mayor productor de petróleo de Medio Oriente, porque lo es Arabia Saudita, que es un actor que cito porque tiene importancia, sino que es en definitiva, este es el control del Golfo, es el control del petróleo en el mundo, porque es la salida del transporte mundial. Irán tuvo varias etapas, fue el gran imperio persa, finalmente derrotado por los romanos, pero hasta Alejandro Magno, que fue el que construyó el imperio alejandrino, cayó bajo las redes de los persas, cayó bajo la influencia de los persas. Quiero decir con esto que tienen generaciones y generaciones y miles de años en estrategias. Hay que tener respeto por Persia. Y ahí vamos a tener dos etapas. Una etapa de estas monarquías, por lo menos en el siglo XX, la de Reza Padre, ya quiere decir rey, y la de Reza Pahlavi, el Shah Reza Pahlavi, que era crueles, que abrieron el petróleo, que hicieron un acuerdo con Estados Unidos, que persiguieron a todos, y en esa ciudad de Qom, en una ciudad de Irán, estaba el grupo de los ayatollah. Ellos son mayoritariamente en Irán, son musulmanes pero chiitas, es decir, del profeta Ali, no sunitas. Los sunitas son los que no siguen al profeta Ali. Y esto es muy importante saberlo porque después vamos a ver lo que es ahora en política exterior la medialuna del Medio Oriente a través de los distintos gobiernos y la estrategia de Irán. Es ese régimen de los ayatolá con absoluto respaldo popular quien va a finalmente sacar a las dinastías y va a poner en su lugar el régimen de los ayatolá, que hoy es la República Islámica. Primero Khomeini y ahora el actual ayatolá. Hubo varios gobiernos, algunos muy duros, estos también persiguieron, también mataron. En esto es muy importante, hay dos libros de un autor holandés de origen iraní, exiliado de izquierda, que se llaman La Casa de la Mezquita y Reflejo de Palabra, donde finalmente él, que es un resistente de izquierda, pinta cómo fueron perseguidos por ambos regímenes y cómo hoy están afuera. Y cómo muchos de izquierda se compraron el régimen de los ayatolá y terminaron ejecutados. Ahora bien, el actual presidente de Irán pertenece al ala más conservadora y reaccionaria del régimen de los ayatolá. Declarado antisemita, declarado por él en Naciones Unidas y todos, diciendo, uno entra a Teherán y los carteles dicen hay que matar a los judíos. Este es el presidente actual de Irán. Y también es el presidente actual de Irán el que está a punto de terminar su mandato en medio de escándalos de corrupción, de inflación y casi en muchos casos enfrentado con el ayatolá. Porque esto puede explicar, a mí lo de Tonelli me resultó muy claro, la necesidad del actual presidente de Irán de que antes del final de su mandato puedan levantarle la orden de Interpol a sus propios funcionarios, porque la oposición le está ganando a este presidente. Es un presidente patorrengo, dirían en los Estados Unidos, en el final de su mandato. Por eso es que no pudo seguir negociándose en todo caso, hasta conseguir efectivamente un tercer Estado, que era una propuesta razonable que había diseñado el gobierno nacional en sus actuaciones en Naciones Unidas, y se termina finalmente en Teherán. Con este régimen, con este presidente y con este canciller es con quien se firma el acuerdo para determinar la verdad en AMNIA. El otro actor, no es... A ver, yo quiero que todo el mundo y la sociedad entienda
porque Irán también ha sido construido con un enorme prejuicio, sobre todo por los Estados Unidos, hay que tener claro que el pueblo iraní ha sido perseguido por todos, por los pro-occidentales, por los no occidentales, por los chiitas, por los... Lo cierto es que no hay mayores persecuciones que ese pueblo iraní. Nosotros no debemos confundir la historia entre los estados, los gobiernos y los pueblos. Y esto viene a cuento porque el otro actor es Argentina. ¿Cómo era? A mí me tocó, señor presidente, no pude ingresar a la comisión, era diputada nacional, mi bloque, el Partido Radical, no me permitió ingresar a la comisión bicameral, y ahora entendí por qué en esta resolución. Con el diputado Cruchaga habíamos acordado, yo era la candidata a Consejo de la Magistratura, había sido una de las redactoras de la norma de Consejo de la Magistratura y tenía la mayoría del bloque. Y yo le dije, si vos querés ser miembro del Consejo de la Magistratura, yo voy a la comisión, y así se acordó y nunca pude entrar. De todas maneras, de la mano de familiares, pude acceder a leer la causa de Galeano, no en sus anexos, sino la causa principal. Y cuando terminé la lectura me di cuenta que eso era una vergüenza nacional y que el único pronunciamiento posible era el de la Cámara Oral, que determinaba la nulidad de todo lo actuado. Quedaba evidente que Galeano había sido manejado por Jorge Anzorrey, que era el jefe de la CID, que había acuerdos en las comisiones bicamerales en los que no estaba el actual presidente entre radicales y PJ. Y esto vamos a verlo ahora con los informes. Y también me tocó, y en esto falta la verdad la señora presidenta, de que nunca la Corte dejó acceder al caso de embajada. Accedió el diputado Cruchaga y está en el segundo y en el tercer informe. Y accedí yo porque pedí el juicio político, y como miembro de la Comisión de Juicio Político revisé foja por foja el expediente de Embajada de Israel. Y a fojas 80 ya estaba la yihad islámica, es decir, cuando se estaban recorriendo la yihad islámica, atribuyéndose el atentado que recién la Corte investigó. Pero acá hay que decir otra cosa. El juicio político a todos los jueces de la Corte por Embajada de Israel fue votado en contra respecto a los jueces que solo habían sido imputados por esto por la mayoría de los diputados nacionales de todos los bloques políticos. A nadie de esta Cámara le pareció importante la desidia, la negligencia y el horror cuando yo le pregunté a un embajador, cuando investigaba la causa, ¿por qué la Embajada de Israel no se había convertido en querellante? Me contestó, lo resolvimos. En el caso de la AMIA, a partir de la absolución de Teyeldín, porque ni siquiera dejan a Teyeldín, la Cámara Oral va a pedir que se investigue el encubrimiento por parte del presidente Menem, por parte de Hugo Anzorrey, y además esa misma Cámara va a pedir que se cobren los testimonios respecto de Carlos Ernesto Soria, hoy fallecido, Raúl Galván, Carlos Chacho Álvarez, José Antonio Romero Ferri, Federico Estorani, César Arias y Melchor Cruchaga, integrantes de la Comisión Bicameral. Hoy está elevada a juicio, y todavía no hay juicio, respecto de Menem y respecto de Anzorrey. Ahora, es muy importante que se le imputa a Anzorrey, a Menem y Anzorrey. A Menem se le imputa que había ordenado a Galeano no seguir la pista de Canor Edul, muy amigo del presidente Menem y de Munir Menem, y que tenía contactos con Rabbani, encargado de negocios de la Embajada de Irán, y grupos que trabajaban en los procesos antijudíos. Y esto lo señaló la señora presidenta en el último informe, recién en el 2001, aunque nunca pidió ni el juicio político a la Embajada de Israel, ni tampoco pidió una denuncia penal por el encubrimiento de Galeano. Pero hay más, ahí también está procesado Castañeda y Pino Palacios.
porque son los que, Castañeda es que destruye los cassettes, de donde surgía la conexión local con sectores vinculados al gobierno del presidente Menem. ¿Y quién los destruye a pedido de Munir Menem? Castañeda, jefe de la policía del POC. Si Castañeda pudiera, por eso es tan importante seguir la conexión local, porque esto te van a decir los iraníes. Si se pudiera seguir, se determinaría entonces de qué manera el Estado argentino fue partícipe, cómplice y encubridor, como lo reconoció un decreto del presidente Kirchner. Cuando llega el 2003, y acá están los documentos con entrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que hace Bielsa con Kirchner, porque Cristina estaba peleada con Stiuso, contra Inteligencia 85, y estaba con la pista de Canoredul. Ahora, lo que cambia el presidente Kirchner es la relación con Stiuso, digamos la verdad, contra Inteligencia 85 de la CIDE. Y cambia diciendo, nosotros no podemos seguir investigando lo interno, porque lo interno también llevaba a la policía de la provincia de Buenos Aires, y Duhalde era socio en ese momento de Kirchner. Entonces lo que les dice a los familiares, a todos, es investiguemos la conexión exterior porque esto está politizado. Está el papel de trabajo y es a Bielsa al que se le ocurre este tercer país. Y me parecía una idea en cuanto a la conexión exterior realmente inteligente, por eso nosotros nunca observamos al gobierno nacional por esto. Ahora, en esta cuestión, es cuando cambia Kirchner. Kirchner, contrariamente a lo que decía Cristina en el tercer informe, en sociedad con el sector de contrainteligencia, llevan a la misma pista de Galeano, que es la pista iraní. Es allí donde Laura Gisbert y el grupo de APEA presenta el escrito diciendo que se investigue la pista local y que ir a buscar por Irán era encubrir a los actores locales. Está escrito, recibido noviembre del 2003. Yo sé que Cristina sigue la pista de Canoredul, pero que explique por qué su marido adoptó, junto con el gobierno de Bush, esta pista, que también tiene serios respaldos en el expediente. Por eso es que ahora hay un cambio de política exterior. El cambio de política exterior es Irán eje del mal, y ahora hay un alineamiento con Irán, que ya venía gestado por la relación con Irán del del presidente actual, no sé qué es, Chávez. En consecuencia, Irán tiene que destrabar a estos funcionarios antes que termine el mandato y Argentina tiene que volver a reposicionarse. Ahora, doblemente peligroso. ¿Por qué? Porque por un lado, de nuevo, juega la pista del Consejo de Seguridad que está cambiando con respecto a Irán, pero se mete en lo único que nuestra nación no debería meterse como política internacional, que es en el conflicto de Medio Oriente con implicancia nuclear. Arabia Saudita, donde la presidenta firmó un acuerdo de transferencia nuclear, es la principal enemiga interna de Irán porque no tiene desarrollo nuclear. Y el desarrollo nuclear de Irán le plantea una disputa al máximo productor de petróleo, que es Arabia Saudita. De modo tal que no crean que el Medio Oriente son todos árabes contra israelíes, son árabes contra árabes, son chiitas contra sunitas, pero lo que quiere hacer Irán es la media luna del Medio Oriente. Es decir, que en Egipto gobiernen los chiitas por acá hasta hacer la media luna y proponerse como potencia regional. Alemania, Europa dicen la guerra hoy no puede ser, Estados Unidos retrocede, pero digo, este es el conflicto estratégico que aun cuando no sea con Estados Unidos, va a ser en el seno propio de los países.
y el grupo terrorista, la Yihad Islámica, que depende de Hezbollah, es el socio de Al-Saad, el actual presidente de Siria. Muy peligroso, señores. Demasiado peligroso. Demasiado osado. Nosotros compartimos la tesis de la responsabilidad del Estado y la investigación. Nosotros compartimos en absoluto la posibilidad de un tercer Estado, pero nunca en Teherán. Teherán es el peor clima, el peor lugar, el peor ámbito para cualquier tipo de independencia o búsqueda de la verdad. En consecuencia, no estamos en contra del gobierno por estar... Estamos en realidad preservando, intentando preservar el derecho de las víctimas, el derecho de una nación a la verdad, el derecho a no entregarse y no hacerle el juego al actual presidente de Irán, apurado por la firma del acuerdo porque termina su mandato. Como todos los presidentes, ustedes vieron, quieren cerrar todo antes de irse. Tendríamos que haber perseverado en la política democrática y no entregar. Y la consecuencia final, Argentina cada vez es más débil. Argentina es débil porque está aislada del mundo, Argentina es débil porque tiene altos índices de corrupción. Pero ¿saben qué? Argentina va a ser mucho más débil para el resto de la comunidad mundial a partir de este acuerdo. Porque hizo el trabajo sucio. Porque le está haciendo el trabajo sucio a Irán. Porque le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. ¿Y saben qué más? Porque una nación que no defiende a sus ciudadanos y que entrega a sus ciudadanos víctimas a otra nación, se llame Irán, Estados Unidos o como se llame, no merece ser una nación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Yoma. Gracias, presidente. Presidente, hace un rato recibí un llamado de NTN 24,